¿qué es la electricidad? Como ya todos sabemos, lo podemos investigar en Wikipedia. La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Básicamente son electrones moviéndose a través de un cuerpo, de algún medio. Por ejemplo, el tema de los rayos es moviéndose a través del aire que llegan y se descargan en la Tierra. Eso vendría siendo la electricidad a través de los rayos. Ahora hablemos un poco de la corriente. Tenemos dos tipos de corrientes, la corriente continua o directa y la corriente alterna. Como su nombre lo dice, esta última es corriente que se va alternando entre los dos cables de la casa. Ahorita poniendo el ejemplo de la casa, llevamos el fase y el neutro, en donde la corriente se va alternando. Por otra parte, como se ve al lado derecho, en la parte superior, tenemos la corriente continua. La corriente continua es corriente que va desde el punto negativo, pasa por el foco y llega hasta el punto positivo. Entonces, la corriente continua, como su nombre lo dice, va de un lugar a otro. Y la corriente alterna se va alternando de un punto hacia el otro y pasa a través del foco. Por ejemplo, en el foco o en los focos de la casa podemos ver, si bajas la frecuencia, pudiéramos ver la velocidad que está parpadeando el foco. En este caso, como es de 60 Hz, no alcanza a percibir el ojo humano ese parpadeo. Son 60 veces por segundo. Dicen los expertos en cinematografía que el ojo alcanza con 24 imágenes por segundo, el ojo lo percibe como un movimiento fluido. Entonces, si nosotros bajáramos la frecuencia a 20 o menos, pudiéramos ver el parpadeo del foco, ¿ok? Después hablamos de la frecuencia, solamente nos quedamos con lo que es corriente continua y corriente alterna. Entonces pasamos a los símbolos. Como pueden ver, en la parte superior dice DC y tiene una raya con 3 puntos en la parte inferior de la raya. Ese es el símbolo para describir la corriente continua. En la parte de abajo tenemos AC, una raya, y el símbolo oscilante que indica que es corriente alterna. Todos los aparatos que funcionan con electricidad funcionan con alguna de estas dos corrientes. La corriente directa, como ya lo mencionamos, que va de un sentido hacia otro, y la corriente alterna, que como su nombre lo dice, se va alternando. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son una de las preguntas que surge, o de alguna de las preguntas que estuve investigando que la gente pregunta más? Dice, ¿dónde puedo obtener electricidad? Actualmente la electricidad se obtiene mediante el petróleo, carbón o gas natural. Bueno, como ya algunos sabemos, el motor a combustión interna genera un movimiento mecánico, y ese movimiento mecánico puedes acoplarlo a un generador o a un alternador para crear corriente y así poderla transportar. ¿Por qué la corriente alterna se transporta y no la directa? Porque la corriente alterna, al irse alternando entre cada uno de sus cables, por decirlo de alguna manera, tiene menos pérdida que la corriente directa, porque los cables tienen una resistencia, tienen algo que se opone a que la corriente fluya a través de ese cable. Se ha demostrado que la mejor forma de transportar la corriente es por 3 fases. Es la que menos pérdida tiene. Entonces nos quedamos cómo se genera electricidad mediante formas mecánicas, mediante el movimiento, que es el siguiente punto. ¿Qué es un generador de corriente alterna? Un generador de corriente alterna es un dispositivo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. El generador más simple consta de una espira rectangular que gira en un campo magnético uniforme. Al generar movimiento, movemos un campo magnético y así empujamos a los electrones a que fluyan a través de un medio, o en la mayoría de los casos por cable. Entonces, ¿cómo podemos identificar la corriente? Mediante los símbolos. Todos los aparatos eléctricos y electrónicos tienen el símbolo con la corriente con la que trabajan. Si tienen una computadora, en la parte donde viene la etiqueta, el modelo de la computadora, viene con qué tipo de corriente trabaja. También dice el voltaje con el que trabaja. Ok, era un pequeño repaso. Temas relacionados con la generación de corriente alterna, entra el cómo puedo yo ahorrar el consumo que tengo en mi hogar. No es tanto ahorrar, más bien es cómo gasto menos al pagar la corriente eléctrica. Entonces está el tema de los paneles solares, captan la luz, excitan los fotones, los excitan y eso genera que se muevan los electrones.
para generar electricidad. De igual manera también en un principio son en corriente directa. Pasan a unos inversores en el que transforman la corriente directa en corriente alterna para poderla usar en el hogar o en la industria. En el hogar trabajamos, o todos los equipos de hogar se alimentan de corriente alterna. Incluso algunos equipos, por ejemplo, se me ocurre el DVD, tiene su alimentación en corriente alterna, pero ya estando dentro, para alimentar la electrónica, tiene que hacer una conversión de corriente alterna otra vez a directa. Es un juego en el que se está convirtiendo la corriente alterna en directa, de directa a alterna, para hacerla más eficiente, llámese por consumo, por transporte, por generación. Ahora veremos otros conceptos básicos. ¿Qué es corriente y qué es voltaje? Como ya lo mencioné, son cosas diferentes pero que van de la mano, ¿sale? El voltaje vendría siendo la fuerza a la que van los electrones, ¿sale? Y la corriente es cuántos electrones se encuentran en un lugar o cuántos electrones están pasando por un lugar. Para explicarlo de una manera un poco más sencilla, haciendo como una analogía, hablaremos de esta cisterna en donde no se está moviendo el agua para ningún lugar, el agua está estática. Si pensamos que son electrones, supongamos, o cada litro es 1 ampere, supongamos que tiene 100 litros, entonces estamos suponiendo que tiene 100 amperes. ¿Y cuál sería nuestro voltaje? Nuestro voltaje sería muy bajo, porque la presión en ese tinaco sería casi cero. Entonces el amperaje es la cantidad y el voltaje es la fuerza con la que se está moviendo o la tensión con la que se mueve, la presión. Entonces si por ejemplo el motor encendiera y empezara a jalar agua de esta cisterna, empezaría a generar un flujo y ese flujo tiene cierta presión y esa presión es lo que se le conoce en corriente como voltaje. Entonces, haciendo un repaso, la cantidad de agua es el amperaje y la fuerza con la que va esa agua es el voltaje. Entonces en este video sería todo por hoy. Igual si tienen preguntas pueden dejarlas, les contestaré y les dejaré algunos links en donde les explica más a detalle cada uno de los conceptos que acabamos de ver. Espero y les quede claro. Para mí fue más sencillo entender estos conceptos haciendo una analogía con el agua. Muchísimas gracias, hasta luego.